El 7 de octubre de 2023, Hamás inició su ataque más grande en décadas contra Israel, desencadenando una respuesta inmediata por parte de Israel y una crisis humanitaria en Gaza. Más de 1.450 israelíes y 2.850 palestinos han perdido la vida, con más de 11.000 heridos en ambos lados. Paralelo a esta tragedia, se están organizando los preparativos para una ofensiva terrestre masiva por parte de Israel a Gaza, que, según el general retirado de Estados Unidos Frank McKenzie, podría desencadenar un conflicto sangriento para ambas partes, dado el contexto de combates urbanos. Ahora examinaremos cómo podría ser esta ofensiva terrestre israelí. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Durante los últimos días, Hamás ha lanzado ataques con cohetes desde áreas densamente pobladas. En respuesta, Israel ha lanzado 6.000 bombas sobre Gaza. Esta cifra es comparable a la cantidad de bombas lanzadas por Estados Unidos en un solo mes durante su campaña contra el EI. Como resultado, Gaza ha empezado a parecerse a Mariupol o a Bakhmut, las ciudades ucranianas devastadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Paralelamente, Israel ha impuesto un bloqueo completo en la franja de Gaza, incluyendo el suministro de electricidad y agua. Es importante destacar que Israel suministra aproximadamente la mitad de la electricidad utilizada en Gaza. Según los informes más recientes, el paso fronterizo de Rafah con Egipto se abrió el lunes por la mañana y se ha establecido una amplia zona militar cerrada de casi 1.000 kilómetros cuadrados en esa área. Al mismo tiempo, Israel ha estado acumulando masivamente tropas y equipo en preparación para la ofensiva final prometida por el gobierno israelí. Se ha llamado a las filas a unos 360.000 reservistas, la mayor movilización en 40 años desde la guerra de 1982 en Líbano. Además, se han almacenado miles de toneladas de material pesado, incluyendo tanques Merkava. El viernes 13 de octubre, las autoridades israelíes ordenaron la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza hacia el sur, dando un plazo de 24 horas para hacerlo. Esta medida afecta a más de 1 millón de personas, casi la mitad de la población de Gaza. Ya el lunes 16 de octubre, 72 horas después de la orden de evacuación, la ofensiva terrestre aún no ha comenzado realmente, aunque hay ciertos movimientos que podrían pensar que así es. Según los informes, solo aproximadamente la mitad de la población, alrededor de 600.000 personas, se había desplazado hacia el sur. Se especula que Israel podría estar dando tiempo al resto de la población, pero no esperará mucho más. El objetivo israelí parece ser una operación terrestre en Gaza que requerirá enfrentamientos callejeros y vivienda por vivienda con el objetivo de eliminar a los miembros de Hamás. Algo muy parecido a lo que hizo Estados Unidos en Irak a principios de 2003. Las operaciones urbanas son notoriamente difíciles, especialmente cuando se trata de un enemigo como Hamás. En estos combates, las calles de Gaza se teñirán de sangre de ambos bandos y dado que miles de civiles permanecerán en el norte, habrá un alto riesgo de víctimas civiles. Según la CFDI, Hamás está obstaculizando activamente los intentos de la población de trasladarse al sur y está utilizando a civiles como escudos humanos. Por lo tanto, Israel se prepara para una ofensiva terrestre que será más intensa y prolongada que las anteriores. Se espera que las operaciones se adentren más en áreas urbanas y subterráneas para destruir los bastiones militares de Hamás y otros grupos armados. Los combatientes de Hamás tienen la habilidad de mezclarse con la población civil, abandonando sus uniformes y vistiendo como civiles. Sin embargo, esta estrategia no obstaculiza la determinación de Israel en su ofensiva, ya que su enfoque se centra en objetivos específicos e inamovibles, como una ciudad o edificios. De igual forma, uno de estos objetivos son los extensos túneles que se encuentran a profundidades inalcanzables para los ataques aéreos. Entonces, uno de los principales objetivos de Israel será escoltar a los ingenieros de combate hacia los puntos de acceso de estos túneles. Pero ¿cómo localizan estos puntos de entrada? Bueno, a pesar de que los métodos convencionales como los aerostatos israelíes equipados con cámaras, la fotografía por satélite y las imágenes de radar no pueden detectar directamente los túneles, se han utilizado para rastrear dónde se han estacionado los camiones que llevan hormigón a lo largo de los años. Aunque esto no proporciona una ubicación precisa de las entradas de los túneles, sí ayuda a identificar áreas que pueden ser inspeccionadas con radares de baja frecuencia que penetran en el suelo o con sondas. No obstante, claro que existe un peligro inherente, ya que las fuerzas israelíes pueden enfrentar ataques de francotiradores y de mortero mientras se desplazan hacia estos lugares antes, durante y después de las operaciones de destrucción de túneles. Para reducir este riesgo, el ejército israelí cuenta con uno de los vehículos blindados más seguros jamás desarrollados, y me refiero al vehículo de combate de infantería Namer. Este vehículo posee un blindaje significativamente más sólido que cualquier otro vehículo de combate en el mundo, así como sistemas de defensa activa para interceptar misiles antitanque o cohetes RPG. Además, tiene ametralladoras para hacer frente a la infantería enemiga.
A diferencia de las tripulaciones de tanques que disparan ametralladoras desde la parte superior de las torretas, las tripulaciones del Namer permanecerán protegidas dentro del vehículo, utilizando pantallas de televisión para observar el entorno exterior y operar sus armas a distancia. En la última confrontación en Gaza en 2014, la mayoría de las tropas israelíes se desplazaban en vehículos M113 escasamente blindados, los cuales resultaron muy vulnerables a los cohetes RPG de Hamás, lo que causó la muerte de alrededor de 60 soldados y cientos de heridos. Pero, ¿cuál podría ser la estrategia que las fuerzas de defensa de Israel están preparando abiertamente? Bueno, desde la retirada de Israel de Gaza en 2005 ha habido 3 grandes incursiones terrestres en la región. La más profunda de estas fue la Operación Plomo Fundido, que se extendió por 18 días y vio a 5 grupos del tamaño de brigadas entrar en Gaza, dividiendo la franja en 3 sectores. Aunque las fuerzas israelíes operaron en áreas urbanas, no ocuparon la totalidad del territorio. En la actualidad, observamos un patrón muy similar, con una fase inicial de ataques aéreos seguida de preparativos para una operación terrestre mucho más amplia. Pero en esta ocasión es probable que la campaña terrestre sea más prolongada que los anteriores 18 días y mucho más intensa, con un enfoque en penetrar más profundamente en las áreas urbanas y eliminar los bastiones militares de Hamás y otros grupos armados. Esto lo señala el analista israelí Anshel Pfeffer. Por su parte, Declan Power, un exoficial del ejército irlandés y experto en defensa, subraya que la incursión de las fuerzas de defensa de Israel en esta ciudad preparada representa un desafío considerable. Hamás ha tenido tiempo para entrenar y equipar a sus fuerzas, lo que complica la operación, dijo. Según Power, las fuerzas de defensa de Israel, como otros ejércitos occidentales, se basan en estrategias y conceptos de combates en zonas urbanas FIBUA y operaciones militares en terreno urbano MOUT. Lo que antes solía ser una especialidad de las unidades de fuerzas especiales, ahora no. Ahora se entrena en toda la infantería. Y en el caso de Israel, está más claro que así es. La táctica del avance terrestre incluirá el mouse holding, una estrategia por la que los israelíes abren agujeros en las paredes de las casas de los civiles para avanzar por una calle sin exponerse al fuego de los francotiradores. Declan Power dijo lo siguiente: las puertas serán trampas explosivas, así que para evitarlo los israelíes tendrán que abrir agujeros en las paredes. Ahora bien, ¿cuáles serían las rutas que Israel podría emplear para lanzar esta ofensiva terrestre masiva en Gaza? Bien, Israel considera varias rutas para lanzar su ofensiva en Gaza, pero las limitaciones geográficas influyen en sus opciones. Las rutas familiares incluyen el cruce de Erez en el extremo norte, Bureij Beresh al sur de la ciudad de Gaza y el este de Han Yunis. Estas áreas son adecuadas para el avance de tanques debido a su terreno agrícola fácil de atravesar. Filadelfia, cerca de Rafah en el extremo sur de Gaza, es otra posible ruta. Sin embargo, Hamás y otros grupos conocen estas rutas y probablemente establecerán una primera línea de defensa en ellas. A medida que Israel avance hacia áreas urbanas, se enfrentará a condiciones más complejas. Además, en el acceso norte a la ciudad de Gaza, edificios altos y áreas industriales podrían proporcionar cobertura a Hamás. Básicamente podríamos decir que en el principio de la operación, Hamás tiene la ventaja táctica. Para despejar los edificios, los sótanos y la extensa red de túneles de Hamás, Israel tendrá que desmontar su infantería y luchar esencialmente soldado contra soldado y bloque por bloque en las zonas de acumulación. Esto lo afirma Mick Mulroy, ex alto funcionario del Pentágono estadounidense. Además, es probable que Hamás disponga de un gran arsenal de misiles antitanque Kornet. Estos han sido utilizados eficazmente contra tanques Merkava israelíes, por ejemplo, por Hezbollah en el Líbano. También se han desarrollado drones capaces de llevar cargas similares a las utilizadas en Ucrania, lo que podría agregar una capa adicional de complejidad al conflicto. Asimismo, se espera que los drones civiles proporcionen a Hamás información local, una capacidad que anteriormente no tenían en sus operaciones. Además, estos eventos de una posible incursión terrestre en Gaza están generando tensiones en toda la región de Medio Oriente, especialmente con la posibilidad de que Hezbollah en el Líbano se involucre en el conflicto, lo que podría llevar a una escalada más amplia de la situación. Si quieres saber qué es Hezbollah y cómo podría entrar en el conflicto, te dejo un video en la descripción. Hezbollah tiene unos 130.000 cohetes dirigidos contra civiles israelíes. Ni siquiera un sistema tan avanzado como la cúpula de hierro puede derribar todos los cohetes en un ataque de saturación, y eso sería algo muy problemático para Israel. En conjunto, Hezbollah tiene una capacidad militar mucho mayor que Hamás. Entonces, si se unieran en una batalla contra Israel, los pondría en una situación bastante más compleja.
En resumen, se vislumbra que una eventual ofensiva terrestre por parte de Israel conllevará un alto costo en vidas humanas de ambos bandos. Ambas partes han dedicado más de una década a prepararse para estas batallas urbanas letales. Y aunque Israel parece tener ventaja en términos de fuerza numérica, tecnología militar y aliados, el precio humano sí que es una incógnita. Además, jamás podría tener estrategias inesperadas en esta batalla, recordando situaciones pasadas en las que insurgentes lograron desafiar a fuerzas militares superiores, como ocurrió con las tropas estadounidenses en Irak. Pero ya lo sabes, solo el tiempo nos revelará el desenlace de esta compleja situación. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.